Título de la historia. Issei traicionado. El nuevo soldado del invierno. Capítulo 1. La traición. Issei, un joven valiente y dedicado, es traicionado por sus amigos de confianza. Algunos de estos últimos, secretamente afiliados a una peligrosa organización terrorista, engaña a Issei y lo entrega en sus manos. Issei es secuestrado y llevado a un lugar desconocido. Capítulo 2. Prisionero. Issei despierta en una sórdida celda, sus extremidades atadas con grilletes y su mente llena de confusión. Se da cuenta de que ha caído en manos de una misteriosa organización. La base secreta está llena de tecnología avanzada y soldados encapuchados. Capítulo 3. El líder siniestro. Issei se encuentra cara a cara con el líder de la organización, un hombre enigmático que se hace llamar el profesor. Este revela sus planes de convertir a Issei en su arma definitiva. Explica que han monitoreado a Issei durante mucho tiempo y han descubierto su potencial sobrehumano. Capítulo 4. El entrenamiento empieza. El profesor ordena que comience el entrenamiento intensivo de Issei. Durante semanas, Issei es sometido a rigurosas pruebas físicas y mentales. Es empujado al límite de sus capacidades y más allá, mientras el profesor supervisa cada paso. Capítulo 5. Mejoras tecnológicas. El profesor decide mejorar aún más las habilidades de Issei mediante implantes cibernéticos. Issei es sometido a cirugías y experimentos, y se le instala un brazo robótico especializado que mejora su fuerza y destreza. Sin embargo, la intervención cibernética comienza a afectar la psique de Issei. Capítulo 6. El soldado del invierno. Issei emerge de las modificaciones como un ser transformado. Ahora se le conoce como el soldado del invierno, un arma letal y sin emociones. La organización le asigna misiones peligrosas y secretas para llevar a cabo su agenda nefasta. Capítulo 7. Misiones mortales. Issei se enfrenta a una serie de misiones mortales, donde debe utilizar sus nuevas habilidades y su brazo robótico para completar tareas de alto riesgo. A medida que avanza, comienza a cuestionar los objetivos y las motivaciones de la organización. Capítulo 8. El despertar interior. En medio de una misión, Issei se encuentra con un grupo de civiles inocentes que están siendo amenazados por las acciones de la organización. Este encuentro despierta un sentido de justicia en Issei y comienza a cuestionar su lealtad y su papel como soldado del invierno. Capítulo 9. Rebelión. Con su determinación fortalecida, Issei decide rebelarse contra la organización terrorista. Utiliza sus habilidades mejoradas y su brazo robótico para enfrentarse a los soldados enemigos y escapar de su control. Emprende una búsqueda de la verdad y la justicia. Capítulo 10. El enfrentamiento final. Después de escapar de las garras de la organización terrorista, Issei se encuentra en una encrucijada. Determinado a poner fin a las malvadas acciones del profesor y su grupo, busca una manera de exponer sus planes y detenerlos de una vez por todas. Investigando en secreto, Issei descubre que la organización tiene previsto llevar a cabo un acto de terror masivo en una importante conferencia internacional. El profesor planea utilizar sus armas avanzadas y su influencia para sembrar el caos y el miedo entre los líderes mundiales. Con su brazo robótico y sus habilidades mejoradas, Issei se prepara para enfrentarse al profesor y a sus secuaces en la sede central de la organización. Utilizando su inteligencia y destreza, se infiltra sigilosamente en la base, evitando las trampas y los guardias que protegen el lugar. Finalmente, Issei llega a la sala de control central, donde encuentra al profesor monitoreando los acontecimientos en la conferencia. Se produce un enfrentamiento épico entre ellos, con Issei utilizando su brazo robótico para luchar contra los soldados de la organización. A medida que la batalla se intensifica, Issei descubre que el profesor también ha sido sometido a modificaciones cibernéticas y posee habilidades sobrehumanas. Ambos se enfrentan en una lucha feroz y despiadada, mientras el destino de la conferencia y la seguridad mundial penden de un hilo. Finalmente, Issei logra derrotar al profesor, desactivando los sistemas de la organización y asegurando la evidencia de sus crímenes. Con la ayuda de las autoridades, la organización terrorista es desmantelada y sus miembros son arrestados. Issei, liberado de las garras de la organización, se convierte en un héroe en la lucha contra el terrorismo. Su historia de valentía y superación se difunde por todo el mundo, inspirando a otros a enfrentarse a la injusticia y luchar por la verdad. A medida que Issei reflexiona sobre su pasado y su transformación, se da cuenta de que, si bien su brazo robótico le otorgó habilidades sobrehumanas, es su fuerza interior y su determinación lo que lo convierte en un verdadero héroe.
Ahora, con un nuevo propósito en la vida, Issei está decidido a utilizar sus habilidades para proteger a los inocentes y luchar por la justicia en un mundo necesitado de héroes. Capítulo 11. El renacer del héroe después de su victoria sobre la organización terrorista, Issei se convierte en un símbolo de esperanza y justicia. Se dedica a entrenar y perfeccionar sus habilidades, preparándose para futuros desafíos y amenazas. Adopta su nuevo rol como protector de los inocentes y comienza a patrullar las calles, luchando contra la delincuencia y ayudando a quienes lo necesitan. Capítulo 12. La sombra del pasado. Mientras Issei continúa su misión de protección, se encuentra con una figura misteriosa que parece conocer su verdadera identidad. Esta persona revela que tiene información sobre los orígenes de Issei y la verdadera naturaleza de las mejoras cibernéticas en su cuerpo. Intrigado y en busca de respuestas, Issei decide seguir las pistas que le proporciona este enigmático personaje. Capítulo 13. El legado oculto. La búsqueda de respuestas lleva a Issei a descubrir una conspiración aún más profunda. Se entera de que su padre, un destacado científico, estaba involucrado en un proyecto secreto de mejoras cibernéticas para soldados. Issei se enfrenta al oscuro legado de su familia y se ve obligado a tomar decisiones difíciles mientras desentraña la verdad detrás de su propia existencia. Capítulo 14. El enemigo interno. Issei se enfrenta a un nuevo enemigo que busca aprovechar sus habilidades para sus propios fines malvados. Este adversario tiene la capacidad de controlar tecnología avanzada y utiliza esta habilidad para enfrentarse a Issei en una batalla frenética. Issei debe confiar en su ingenio y su entrenamiento para superar esta amenaza inesperada. Capítulo 15. El aliado improbable. En medio de la lucha contra el enemigo interno, Issei se encuentra con un personaje misterioso que parece estar del lado del adversario. Sin embargo, pronto se revela que este individuo tiene sus propios motivos para luchar contra la opresión y la injusticia. Juntos, forman una alianza improbable y se embarcan en una misión para derrotar al enemigo común. Capítulo 16. La traición revelada. Las verdaderas intenciones del enemigo interno se revelan, y Issei se enfrenta a una traición impactante por parte de alguien en quien confiaba. Este giro inesperado pone a prueba su determinación y lo lleva al límite de sus habilidades. Debe encontrar la fuerza interior para superar la desilusión y continuar luchando por lo que cree. Capítulo 17. La verdad enterrada. Issei descubre información que revela los verdaderos objetivos de la organización terrorista a la que alguna vez perteneció. Se da cuenta de que aún queda un remanente de la organización y que están planeando un ataque a gran escala. Issei se apresura a detenerlos, pero se enfrenta a desafíos cada vez mayores a medida que la verdad se vuelve más oscura y complicada. Capítulo 18. El último enfrentamiento. Issei se enfrenta al líder final de la organización terrorista en un combate épico y desgarrador. El destino de innumerables vidas está en juego, y Issei debe aprovechar todo su poder y determinación para derrotar a su enemigo. La batalla final es una prueba de su fuerza y convicción, y el resultado determinará el futuro de todos los involucrados. Capítulo 19. La reconciliación. Después de la victoria sobre la organización terrorista, Issei busca la paz y la reconciliación con su pasado. Se reúne con personas a las que una vez consideró enemigos y encuentra comprensión y perdón en su camino. A medida que cierra los capítulos anteriores de su vida, se embarca en un nuevo viaje de autodescubrimiento y redención. Capítulo 20. Un nuevo comienzo. Issei decide utilizar sus habilidades y experiencia para ayudar a construir un mundo mejor. Se une a una organización internacional dedicada a la lucha contra el terrorismo y la protección de los inocentes. A través de sus acciones, inspira a otros a unirse a la causa y se convierte en un símbolo de esperanza para aquellos que han sufrido las consecuencias del mal. Capítulo 21. La sombra resurgente. Una nueva amenaza surge en el horizonte mientras Issei se establece en su papel como protector y héroe. Una organización criminal poderosa y enigmática se levanta para llenar el vacío dejado por la derrota de la organización terrorista anterior. Issei se enfrenta a un enemigo más astuto y despiadado que nunca, desafiando su determinación y poniendo a prueba sus habilidades al límite. Capítulo 22. La alianza frágil. Issei se une a otros héroes y aliados en un intento de enfrentarse a la nueva organización criminal. Sin embargo, las lealtades son cuestionadas y la confianza se pone a prueba. A medida que los personajes se enfrentan a sus propios demonios internos y conflictos, la alianza se vuelve frágil y amenaza con desmoronarse en medio de la creciente oscuridad. Capítulo 23. Enfrentando el pasado. La búsqueda de la verdad lleva a Issei a enfrentarse a figuras del pasado que están relacionadas con su origen y las modificaciones cibernéticas en su cuerpo.
Se adentra en los secretos más oscuros de su familia y descubre conexiones inesperadas con la nueva organización criminal. Los lazos que une a los protagonistas se vuelven más complejos a medida que se revelan verdades dolorosas. Capítulo 24. Traiciones y revelaciones. Traiciones sorprendentes y revelaciones impactantes sacuden el mundo de Issei. Descubre que hay personas cercanas a él que han estado trabajando en secreto para la organización criminal. Las alianzas se rompen, los enemigos se rebelan y Issei se encuentra luchando contra las fuerzas del mal mientras trata de mantener su propia integridad y encontrar un camino hacia la justicia. Capítulo 25. El sacrificio heroico. En un acto de valentía desinteresada, uno de los aliados más cercanos de Issei se sacrifica para protegerlo y derrotar a un enemigo formidable. La pérdida afecta profundamente a Issei y lo impulsa a redoblar sus esfuerzos para derrotar a la organización criminal. Ahora, más determinado que nunca, jura honrar el sacrificio de su amigo y llevar a los responsables ante la justicia. Capítulo 26. El giro inesperado. Justo cuando parece que Issei está cerca de desmantelar por completo la organización criminal, se revela un giro inesperado en la trama. Una figura poderosa y manipuladora emerge de las sombras, revelando que ha estado manipulando los eventos desde el principio. Issei se encuentra en una situación desesperada mientras lucha contra este nuevo enemigo, que parece estar varios pasos por delante. Capítulo 27. El enfrentamiento final. Enfrentándose a su enemigo más astuto y poderoso hasta ahora, Issei se embarca en una batalla final llena de peligros y trampas mortales. Con todas las cartas sobre la mesa, utiliza su astucia y sus habilidades mejoradas para desafiar al maestro manipulador. La batalla se convierte en una carrera contra el tiempo, ya que Issei lucha por proteger a los inocentes y poner fin a la amenaza de una vez por todas. Capítulo 28. La redención. A medida que se desenvuelve el enfrentamiento final, se revelan los verdaderos motivos del maestro manipulador y los horrores que ha cometido. Issei se enfrenta a una elección difícil. ¿Buscará venganza o buscará la redención y la reconciliación? Enfrentado a su propio pasado oscuro y a las decisiones difíciles que ha tomado, Issei debe encontrar la fuerza dentro de sí mismo para tomar la decisión correcta. Capítulo 29. La resolución. En el clímax de la historia, Issei se enfrenta a sus propios demonios internos y a las fuerzas que amenazan con destruir todo lo que ama. Con la ayuda de sus aliados restantes y la fuerza de su determinación, se enfrenta al maestro manipulador en un enfrentamiento final lleno de emociones y giros sorprendentes. La verdad finalmente se revela y Issei encuentra la resolución que ha estado buscando. Capítulo 30. Un nuevo amanecer. Después de la resolución del conflicto, Issei emerge como un héroe transformado. Aprende lecciones valiosas sobre el poder de la redención, la importancia del perdón y el valor de la perseverancia. A medida que el mundo se recupera de los estragos de la organización criminal, Issei se compromete a proteger a los inocentes y a luchar por la justicia en un mundo que aún enfrenta desafíos. Su historia inspira a otros a creer en el poder del cambio y la capacidad de redención humana. Capítulo 31. La amenaza oculta. Después de la derrota de la organización criminal, Issei se enfrenta a una nueva amenaza que se ha estado gestando en las sombras. Descubre que un grupo de villanos poderosos ha surgido, con la intención de sembrar el caos y el terror en la ciudad. Issei se ve obligado a reunir a un equipo de héroes para enfrentarse a esta nueva amenaza y proteger a los inocentes. Capítulo 32. El equipo reunido. Issei se embarca en una búsqueda para reclutar a un grupo diverso de héroes con habilidades únicas. Cada miembro del equipo tiene sus propios demonios internos y desafíos personales, pero juntos forman una fuerza formidable. A medida que se conocen y aprenden a trabajar en equipo, se preparan para enfrentarse a los villanos y proteger a la ciudad. Capítulo 33. Batallas y desafíos. El equipo de héroes se enfrenta a una serie de batallas desafiantes contra los villanos. Cada miembro del equipo utiliza sus habilidades especiales y trabaja en conjunto para superar los obstáculos. Sin embargo, descubren que los villanos son más poderosos de lo que habían imaginado, y se ven obligados a superar sus propios límites para triunfar. Capítulo 34. La revelación del líder. Issei y su equipo descubren la identidad del líder de los villanos y las razones detrás de su deseo de sembrar el caos. La verdad revelada sacude a Issei hasta lo más profundo de su ser y lo lleva a cuestionar sus propios valores y creencias. Debe tomar decisiones difíciles sobre cómo abordar al líder y encontrar una forma de detenerlo sin perder su propia humanidad. Capítulo 35. El poder del trabajo en equipo. A medida que los villanos intensifican su ataque contra la ciudad, Issei y su equipo comprenden que solo trabajando juntos podrán prevalecer.
Se unen en una muestra impresionante de solidaridad y cooperación, utilizando sus habilidades complementarias para luchar contra los villanos. El poder del trabajo en equipo se convierte en su mayor ventaja en la batalla. Capítulo 36. Sacrificio y pérdida en medio de la lucha contra los villanos, uno de los miembros del equipo hace un sacrificio heroico para proteger a los demás. La pérdida afecta profundamente a Issei y al equipo, pero también los impulsa a redoblar sus esfuerzos y a luchar aún más fuerte en honor al sacrificio del compañero caído. Su memoria se convierte en una fuente de inspiración y determinación. Capítulo 37. El despertar del poder interior. Issei se enfrenta a una crisis interna mientras lucha por controlar y dominar su propio poder. A medida que los villanos aumentan su fuerza, Issei se ve obligado a enfrentarse a sus miedos y dudas, y a aceptar plenamente su verdadero potencial. Descubre que dentro de él hay una fuerza interior que puede marcar la diferencia en la batalla contra el mal. Capítulo 38. La revelación de un secreto antiguo. Un antiguo secreto relacionado con el pasado de Issei y su origen se revela, arrojando luz sobre su propósito y su conexión con los eventos actuales. A medida que desentraña las pistas y se adentra en su propia historia familiar, se da cuenta de que su destino está entrelazado con la lucha contra el mal y la protección de los inocentes. El secreto revelado impulsa su determinación a nuevos niveles. Capítulo 39. El enfrentamiento final se acerca. Issei y su equipo se preparan para el enfrentamiento final contra el líder de los villanos. Han entrenado duro, han mejorado sus habilidades y han fortalecido sus lazos. Con el destino de la ciudad en juego, se preparan para la batalla final que determinará el futuro de todos. La tensión y la anticipación aumentan a medida que se acerca el momento decisivo. Capítulo 40. El amanecer de la esperanza. En el enfrentamiento final, Issei y su equipo se enfrentan al líder de los villanos en una batalla épica que sacude la ciudad. Utilizan todas sus habilidades y estrategias aprendidas para luchar contra la oscuridad y proteger a los inocentes. Con valentía y determinación, Issei lidera a su equipo hacia la victoria, trayendo un nuevo amanecer de esperanza y justicia a la ciudad. Capítulo 41. La reconstrucción. Después de la victoria sobre los villanos, la ciudad queda en ruinas y la gente necesita desesperadamente ayuda para reconstruir sus vidas. Issei y su equipo se convierten en pilares de apoyo para la comunidad, organizando esfuerzos de recuperación y brindando asistencia a los necesitados. En medio de la reconstrucción, Issei reflexiona sobre el costo de la batalla y la importancia de proteger a los inocentes. Capítulo 42. La sombra resurge. Mientras la ciudad se recupera, una nueva amenaza emerge de las sombras. Un enemigo formidable, previamente desconocido, se revela y pone a prueba la fuerza de Issei y su equipo. Este enemigo demuestra ser un desafío aún mayor que los anteriores, y Issei se ve obligado a enfrentarse a sus propias limitaciones mientras busca una forma de derrotarlo. Capítulo 43. La búsqueda del poder. Para enfrentarse a la nueva amenaza, Issei busca aumentar su poder y habilidades. Se embarca en un viaje para encontrar entrenadores y maestros que lo ayuden a desbloquear su potencial oculto. A través de rigurosos entrenamientos y pruebas difíciles, Issei se somete a una transformación interna que le permite acceder a nuevas habilidades y alcanzar un nivel aún mayor de poder. Capítulo 44. Aliados inesperados. En su búsqueda del poder, Issei se encuentra con aliados inesperados. Personas que antes eran enemigas o que estaban en lados opuestos de la batalla se unen a su causa, reconociendo su valentía y determinación. Juntos, forman una fuerza imparable, dispuestos a enfrentarse a cualquier amenaza que se interponga en su camino. Capítulo 45. El giro del destino. El enfrentamiento con la nueva amenaza da un giro inesperado cuando se revela que hay un traidor dentro del equipo de Issei. Las lealtades son cuestionadas y los personajes se ven envueltos en una red de intriga y engaño. Issei debe descubrir quién es el traidor antes de que sea demasiado tarde, y enfrentarse a la difícil decisión de perdonar o castigar. Capítulo 46. La batalla interna. Mientras se prepara para enfrentarse a la nueva amenaza, Issei se enfrenta a una batalla interna contra sus propios miedos y dudas. Se cuestiona si es lo suficientemente fuerte como para proteger a todos aquellos que dependen de él y si está dispuesto a arriesgarlo todo por la justicia. Con el apoyo de sus aliados y su determinación inquebrantable, Issei encuentra la fuerza para superar sus propios obstáculos internos. Capítulo 47. La verdad revelada. A medida que la batalla contra la nueva amenaza se intensifica, se revela la verdad detrás de su motivación y origen. Issei descubre la historia oscura y trágica que condujo a la creación de este enemigo, lo que le lleva a cuestionar sus propias convicciones y a encontrar una forma de detenerlo sin perpetuar el ciclo de violencia.
Capítulo 48. La última batalla. En el enfrentamiento final contra la nueva amenaza, Issei y su equipo luchan con todas sus fuerzas. Cada uno despliega sus habilidades al máximo y se apoyan mutuamente en la batalla. La ciudad se convierte en el escenario de una confrontación épica en la que el destino de todos está en juego. Capítulo 49. El sacrificio final. La batalla alcanza su punto culminante cuando uno de los miembros del equipo realiza un sacrificio final para darle a Issei la oportunidad de derrotar a la nueva amenaza. La pérdida es desgarradora, pero el sacrificio inspira a Issei a luchar con aún más determinación y a honrar la memoria de su compañero caído. Capítulo 50. El legado de Issei. Después de la batalla final, Issei emerge como un héroe transformado. Ha superado numerosos desafíos, ha perdido aliados y ha encontrado la fuerza dentro de sí mismo para proteger a los inocentes. Ahora, con la nueva amenaza derrotada, se compromete a seguir luchando por la justicia y a entrenar a la próxima generación de héroes. El legado de Issei vive a través de aquellos a quienes ha inspirado, y su historia se convierte en una leyenda. Capítulo 51. El despertar de una antigua amenaza. Una antigua amenaza que se creía erradicada regresa de las sombras y amenaza con sumir al mundo en el caos una vez más. Issei y su equipo se ven obligados a enfrentarse a un enemigo que supera su comprensión, mientras descubren la verdadera naturaleza de esta antigua entidad y buscan desentrañar sus motivaciones. Capítulo 52. El viaje hacia lo desconocido. Para encontrar respuestas y poder enfrentarse a la antigua amenaza, Issei y su equipo emprenden un viaje hacia tierras lejanas y misteriosas. Durante su travesía, descubren nuevos aliados, desafíos peligrosos y secretos ocultos que podrían cambiar el curso de la batalla. Cada paso del viaje los acerca más a la confrontación final. Capítulo 53. El dilema moral. A medida que se acercan al enfrentamiento final, Issei se enfrenta a un dilema moral que pone en juego sus principios más profundos. Debe tomar decisiones difíciles y poner a prueba su lealtad hacia sus seres queridos y sus ideales. En medio de la oscuridad, Issei busca encontrar la luz y el equilibrio para superar este desafío. Capítulo 54. El renacimiento del poder. En su búsqueda de la fuerza necesaria para enfrentarse a la antigua amenaza, Issei descubre una fuente de poder ancestral que ha estado dormida en su interior. A medida que despierta y aprende a controlar este nuevo poder, se transforma en un ser más poderoso y se acerca a su máximo potencial. Sin embargo, la tentación de este poder también lo pone en riesgo de perderse a sí mismo. Capítulo 55. El enfrentamiento titánico. El enfrentamiento final contra la antigua amenaza se desata en una batalla titánica que sacude los cimientos del mundo. Issei y su equipo luchan con valentía y determinación, utilizando todas las habilidades y estrategias que han adquirido a lo largo de su viaje. El destino de la humanidad pende de un hilo mientras el bien y el mal chocan en una lucha épica. Capítulo 56. El secreto revelado. En medio de la batalla, un antiguo secreto relacionado con la identidad y el propósito de Issei finalmente se revela. Este secreto tiene el poder de cambiar todo lo que Issei ha conocido hasta ahora y poner en duda su propia existencia. Con la verdad expuesta, Issei debe enfrentar las consecuencias de sus acciones y tomar decisiones que determinarán el curso de su destino. Capítulo 57. La redención final. En el clímax de la historia, Issei se enfrenta a una oportunidad de redención y reconciliación. Debe enfrentarse a las consecuencias de sus elecciones pasadas y luchar para hacer lo correcto, incluso si eso significa sacrificar sus propios deseos y ambiciones. A medida que se acerca al final de su viaje, Issei busca encontrar la redención no solo para sí mismo, sino también para aquellos a quienes ha lastimado en el camino. Capítulo 58. La resolución del corazón. El poder de la amistad y el amor se convierten en el pilar central de la batalla final. Issei encuentra la fuerza para enfrentarse a la antigua amenaza y proteger a quienes le importan. El poder de sus vínculos se manifiesta en una última demostración de valentía y sacrificio, llevando la historia a un clímax emocionante y satisfactorio. Capítulo 59. El nuevo amanecer. Después de la batalla final, el mundo se enfrenta a un nuevo amanecer lleno de esperanza y renovación. Issei y su equipo han superado grandes desafíos y han dejado una marca indeleble en la historia. A medida que se recuperan de los eventos tumultuosos, se preparan para enfrentar nuevos desafíos y continuar su lucha por la justicia. Capítulo 60. El legado perdurable. La historia de Issei llega a su conclusión, pero su legado perdura. Sus acciones y sacrificios han inspirado a una nueva generación de héroes que continúan la lucha contra el mal. Issei se convierte en una leyenda, recordado por su valentía y determinación para proteger a los inocentes.
Aunque su viaje ha llegado a su fin, su espíritu vive en aquellos a quienes ha tocado.